proceso de integración europea, ese proceso que ha llevado a los Estados europeos a formar una unión supranacional, la Unión Europea, produce efectos a partir de las decisiones que se adoptan tanto por las autoridades europeas como por las autoridades nacionales ejecutando decisiones europeas, produce efectos, decía, que afectan directa e inmediatamente a los ciudadanos europeos, a los ciudadanos de los estados que integran en definitiva la Unión Europea. Esos efectos, en muchas ocasiones, tienen una dimensión que incide directamente en los derechos fundamentales, en los derechos humanos, de los que los ciudadanos europeos son titulares. Para la garantía de esos derechos, para que esas decisiones europeas o esas decisiones nacionales que ejecutan actos europeos no afecten negativamente a los derechos, existe en Europa un entramado judicial, jurisdiccional, en el que intervienen, por un lado, los jueces nacionales, jueces españoles, franceses, italianos, etcétera, y por otro lado, los jueces de la Unión, es decir, esencialmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Los jueces nacionales y el Tribunal de Justicia velan porque los ciudadanos europeos no se vean privados sin fundamento de sus derechos fundamentales. Al hacerlo, al actuar en garantía de esos derechos, jueces nacionales y jueces europeos no tienen por qué coincidir siempre en el sentido de sus decisiones. Eso puede provocar, y así ha sido esporádicamente, conflictos en el entendimiento, en la interpretación de los derechos fundamentales. Añádase, además, a esta realidad que acabo de describir, un tercer elemento que actúa en el mismo plano, y es el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos. El Tribunal Europeo de los Derechos Humanos no tiene competencia directa sobre la Unión Europea, porque la Unión Europea no ha firmado, no ha ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero sí lo han hecho todos los Estados parte de la Unión Europea. Por lo tanto, como les decía, a esa situación que acabo de describir, jueces nacionales, jueces de la Unión Europea que intervienen garantizando derechos fundamentales, derechos humanos, hay que añadir un tercer actor, que es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Repito que interviene en muchas ocasiones de manera indirecta, porque no puede fiscalizar a la Unión Europea, pero sí a los Estados de la Unión Europea cuando ejecutan ese derecho producido por la Unión Europea. En definitiva, y concluyendo, tres niveles, por decirlo de una manera gráfica, aunque no demasiado precisa, tres niveles: Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Tribunal de Justicia de la Unión Europea, jueces nacionales, que actúan en un mismo ámbito material, la protección de los derechos humanos, para unas mismas personas, los ciudadanos de la Unión y de los Estados parte de la Unión, con todo lo que eso significa, es decir, tres autoridades judiciales que tienen, en la medida de lo posible, que armonizar su entendimiento de los derechos humanos para evitar que se produzcan colisiones, asimetrías, diferencias en el entendimiento de los derechos humanos.